Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Me da mucho gusto saludarles. Espero que pero todos estén bien. Tenemos mucho tiempo de no vernos. Sí sería bueno que nos mandaran una foto, aunque sea por teléfono. A ver si lo pueden hacer. O a lo mejor ni quieren, pero no hay problema. Pero lo que sí queremos, mis amados, es que ustedes disfruten de su familia. Usen este tiempo para acercarse uno al otro más, para que ustedes como familia puedan adorar, cantar. Aunque canten desafinados, no hay problema, pero vamos a cantarle al Señor, vamos a glorificarle. Como familia, tomen este tiempecito, mis amados, para gozarse en el Señor. De parte de mi esposa y de mí, quiero decirles que les amamos, les extrañamos y estamos muy ansiosos por volvernos a reunir, y simplemente esperamos en el Señor su promesa. Como ustedes saben, mis amados, hemos estado compartiendo en estas semanas. Esta es la cuarta semana de estos mensajes que hemos estado hablando concerniente a las tormentas, de cómo sucede en la vida de nosotros. El primer mensaje fue cuando el mundo, cuando la vida, a veces, si podemos hasta poder decir, cuando Dios nos avienta una curva en el camino, en la vida de nosotros. Y podemos ver que muchas veces preguntamos el por qué. Preguntamos o nos ponemos en duda el por qué estoy pasando por ciertas situaciones. Y vimos, mis amados, en esos domingos pasados, de que cada uno de nosotros vemos, cuando estamos dentro de la tormenta, vemos diferentes cosas. En el mensaje de la semana antepasada vimos de cómo la vida, de que somos tan frágiles, que somos el temor nos hace a nosotros pensar, ¿verdad? Como los marineros que estaban pensando y estaban todos asustados. La Biblia dice que estaban atemorizados por lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Y había problemas, había dificultades en la vida de lo que estaba sucediendo en ellos. Y comenzaron ellos, de tanto temor que había, y muchas veces nosotros también tenemos el temor, pero eso nos revela a nosotros qué tan vulnerables somos. Nos revela a nosotros que somos polvo, que somos como un vapor, que estamos ahora y mañana ya no estamos. De que la vida puede desfallecer en cualquier momento. Podemos simplemente estar ahora aquí y ya mañana no. Y lo tremendo de todo eso, hermano, nos enseña, nos revela cuando estamos en medio de la tormenta, que somos vulnerables. La otra cosa que vimos, ¿verdad? También es como los marineros comenzaron todos ellos a clamar a su Dios. Y la otra cosa que nos enseña, mi amado, cuando ustedes y yo estamos pasando por alguna tormenta, por algunos problemas, nos enseña en quién está nuestra confianza, en quién hemos creído, de qué manera nosotros podemos expresar lo que hemos creído. Los marineros estaban gritando, saltando, brincando, diciendo, ¿sabes una cosa, Señor? Y ellos le estaban orando a sus dioses. Dice la palabra, oraban cada uno a sus dioses. Si podemos ver lo que está sucediendo también, mis amados, es que vemos que cuando pasamos por la tormenta, otra de las cosas que nos enseña a nosotros o nos revela a nosotros es que nuestras debilidades, nuestros fracasos, de que no hemos preparado. ¿Se imagina usted enfrentarse a Dios o ir delante de Dios sin haberse preparado? Sin haber usted dicho al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que necesito ser salvo. ¿Se imagina usted llegar a un momento delante de Dios y no estar preparado? Pero en la vida de nosotros tenemos tormentas. Y allí en esas tormentas nos enseña a nosotros nuestros fracasos, nuestras debilidades. En donde necesitamos hacer algo para poder también prepararnos para cuando llegue esa tormenta.
Y vemos, mis amados, que después de que hemos cambiado ya el pensamiento, ya no vemos las fallas, ya no vemos los fracasos, ya no vemos el temor o la falta de fe, pero ahora vemos, mis amados, que Jesús, que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Él es presente, Él está presente, Él es nuestro refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él está conmigo. Jesús estaba con los discípulos en el capítulo 8, versículo 26 en adelante. Jesús estaba con los discípulos dentro de la barca. Y Dios estaba con Jonás dentro de la barca. Dios estaba con Jonás y también con los discípulos en la tormenta. Dios estaba con Jonás cuando decidieron aventarlo al mar. Dios estaba con él en el mar. Y luego cuando él manda a un pez para que se lo trague, Dios estaba con Jonás en el pez. Y otra cosa, mis amados, que nos damos cuenta es que tenemos acceso a Él. Que tenemos acceso a Él. Eso quiere decir, mi amado, que Él está allí listo y presto para ayudarnos, para responder al clamor de nosotros. Dice la palabra de Dios que en el vientre del pez Jonás clamó a Dios. Los discípulos cuando estaban en la tormenta, la Biblia dice que fueron y buscaron a Jesús, no porque Jesucristo estaba perdido, sino que ellos estaban atemorizados y lo encuentra. Jesucristo estaba accesible a ellos. Y sabe una cosa, mi amado, Jesús y Dios están accesibles a cada uno de nosotros. Tenemos acceso a Él. Y otra cosa, mi amado, es que ustedes y yo somos testigos de la intervención de Dios a favor de nosotros. De que podemos con nuestros propios ojos ver cómo Dios hace milagros en medio de nosotros. De cómo los discípulos y cómo Jonás vio a Dios intervenir. Dios tuvo simplemente como él estaba en medio de lo que estaba sucediendo. Cuando Jonás clama dentro del vientre del pez, la Biblia dice que Dios le oyó. Así como los discípulos clamaron, Jesús oyó. Y la Biblia, somos testigos, mis amados, de la intervención de Dios en nuestras vidas. Así que cuando ustedes y yo, mis amados, quitamos nuestra mirada de la tormenta y enfocamos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra persona, nuestra atención en Él, tenemos la bendición de haber pasado por la tormenta y ojalá madurado. Ojalá que hayamos crecido. Ojalá que ahora seamos personas con la experiencia de que hemos pasado por los problemas. Hemos pasado y madurado y podemos decir a voz alta, he pasado por la tormenta y sigo en Cristo Jesús. Qué tremenda confesión, mi amado, de que al final de todo lo que está sucediendo, al final de todo esto virus y todo esto, que al final podamos ustedes y yo proclamar como personas, como individuos, como familia, como iglesia, hemos pasado por la tormenta y seguimos fiel en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos pasado por una tormenta, tal vez no así como esta, y salimos? El resultado es que somos más fuertes que cuando la vida nos aventó una curva en el camino. Qué bonito es saber, mis amados, que nuestra vida está segura en Dios, que Él está con nosotros en todo tiempo, que tenemos acceso a Él en todo tiempo, que somos testigos de su intervención a todo momento y podemos ver su palabra, podemos ver su presencia. Y vemos que a través de la tormenta, mis amados, que nuestra fe es fortalecida por su palabra. Por su palabra. Estas personas
los discípulos y Jonás oyeron palabra de Dios, Jonás, y palabra de Jesús, los discípulos. Y la Biblia dice que cuando Jesús habla, cuando Jesús comienza a ministrar, entra una paz, una calma en la vida de los discípulos, pero también en la barca. La Biblia dice que había más barcos dentro del mar donde ellos estaban. Y la Biblia dice que cuando Jesús habla su palabra, se hizo una gran bonanza, una gran calma. El viento dejó de soplar, el mar dejó de estar moviéndose, la barca quedó silencia. Y vemos aquí la palabra de Jesús, que esta palabra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Y si ustedes y yo vemos todo lo que la palabra, hermanos, en lo que encierra, podemos estar en paz, porque conocemos al príncipe de paz. Ese príncipe de paz que nació en Belén de Judea, la Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, y llamará su nombre príncipe de paz. Y mi amado, qué tremenda paz había también en la vida de Jonás. Si ustedes y yo vemos en el capítulo 3 de Jonás, versículo 1, dice la palabra que en la vida de Jonás Dios le da una segunda oportunidad. Él le había llamado a Jonás y Jonás había corrido, pero Dios estaba donde él estaba. Dios lo siguió, Dios estaba donde Jonás estaba. Y ahora que Jonás regresa, la Biblia dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Capítulo 3, versículo 1 de Jonás. Y le dice Dios a Jonás en el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Qué bonito, mis amados, que Dios haya visto y le haya dado una oportunidad, esa segunda oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, no hemos necesitado una segunda, tercera o cuarta oportunidad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, se ha movido en nosotros y hemos visto, mis amados, que Dios por 2 veces o 3 veces o hasta 4 nos llama y nos da oportunidad tras oportunidad para que respondamos a su llamado, para que vengamos a su altar, para que vengamos a conocerle, para que vengamos a atenderle, a responder a su llamado? La Biblia dice, yo creo, mi amado, en serio, en la vida de Jonás, yo creo que él estaba en paz porque él escuchó la voz de Dios por segunda vez y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Hermanitos, qué paz tan tremenda sería, ¿verdad? Que escuchar de parte de Dios y ver que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venía a ser esa paz de los discípulos, pero también vino a ser esa paz de Jonás al recibir ese llamado de parte de Dios a su vida por segunda vez. Pero mi amado, no era todo lo que ellos tuvieron la experiencia. La Biblia dice que sí había una paz. Pero hermanos, la Biblia ahora dice también que había una maravilla. Dice la palabra en el versículo 27 del capítulo 8 de Mateo. Dice la Biblia, y los hombres se maravillaron de lo que vieron, de lo que escucharon. Los hombres estaban atónitos, estaban asombrados, estaban, mis amados, que qué bárbaro, estaban tan envueltos en lo que Dios estaba haciendo, no entendían lo que estaba pasando, pero estaban absorbiendo lo que vieron enfrente de ellos. Dice la palabra de Dios que había en ellos una maravilla. Estaban con los ojos, con la boca abierta diciendo, no puede ser, qué tremendo es Dios. Una maravilla en medio, un milagro en medio de ellos. Y que entre ellos confesaban o declaraban, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen.
Y me hace recordar, mi amado, de una ilustración o de esta historia en la Biblia, en Lucas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La Biblia dice que trajeron a este hombre paralítico. Lo trajeron entre cuatro a Jesús. Ahora Jesucristo estaba siendo rodeado por los fariseos y los escribas y mucha gente. Y estos hombres traen a esta persona paralítico, lo traen a Jesús y no podían entrar a donde estaba Jesús. Así que lo llevaron al techo y por el techo lo bajan a donde está Jesús. Y Jesús ve lo que está sucediendo. Y cuando él ve lo que está pasando y traen a este hombre, a Jesucristo, inmediatamente le dice a esta persona, al ver él la fe de los cuatro que estaban alrededor de él, le dice al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, eso prendió a los fariseos, a los escribas. Los hizo enojar. Oye, pues ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que habla blasfemias? Y luego, como si fuera poco, Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, mis amados, dice que por qué estaban pensando en su corazón. Les pregunta él a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues mis amados, Jesucristo se pone en medio ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se dirige al paralítico y al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la palabra que al instante se levantó el paralítico, mi amado, y vemos un milagro en medio de lo que estaba pasando. Y la Biblia dice que él se fue a su casa glorificando a Dios. Pero mis amados, todos los que estaban alrededor estaban asombrados, estaban llenos de temor, estaban maravillados de lo que Cristo estaba haciendo. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que le habla al paralítico y le dice, levántate y anda, vete a tu casa? Mis amados, servimos a un Dios de maravilla, un Dios de milagros, a un Dios que aún en este día todavía manifiesta milagros. Mis amados, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los fariseos y los escribas estaban atonizados, asombrados, maravillados. Dice la palabra, sobrecogidos de asombro. Mis amados, había una maravilla dentro del barco donde estaba Jesús. Pero ahora que Jonás ya había salido del barco y ahora estaba en tierra firme, había una maravilla también en la vida de Jonás. Porque dice la palabra de Dios que cuando él llega a Nínive, él comienza a predicar y el mensaje era breve, al punto y al grano. En 40 días, Nínive será destruido. Y la Biblia dice, mis amados, en Jonás capítulo 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice la Biblia que creyeron a Jonás, creyeron a Dios, porque el mensaje que traía Jonás era mensaje de Dios. Su palabra es mensaje de Dios. Y hay que creerla. Los hombres de Nínive creyeron a Dios e inmediatamente comenzaron a ayunar, comenzaron a vestirse de cilicio, desde el mayor hasta el menor y aún hasta los animales. Había una maravilla en la ciudad de Nínive. Había algo de lo cual ustedes y yo podríamos decir, qué tremenda bendición. Se imaginan que todo Palmview se diera cuenta de Cristo y que entendieran y que creyeran a Dios, el mensaje de Dios, y que todo Palmview se entregara a Cristo. ¿Estuviera usted feliz, hermano? Desde luego. Y lo vemos en la vida del pueblo de Nínive. El mensaje fue predicado, el mensaje fue breve, el mensaje fue directo y fue creído. Así que había una maravilla sucediendo en Nínive. Pero mis amados, eso no es todo. En la vida de los discípulos,
Cuando ellos llegan al lugar a donde estaban, dice la palabra de Dios, y habiendo llegado al otro lado, versículo 28 del capítulo 8 de Mateo, la Biblia dice que hubo un gozo. O sea, luego hay un gozo al decir, la hicimos. Hemos llegado. Y qué celebración tan tremenda, mi amado, ¿verdad? Que cuando ustedes y yo hemos pasado por un problema, una noche de pesar, unos problemas muy pesados de dolor y sufrimiento, cuando llegamos al final, cuando llegamos al momento donde parece que ya lo hemos logrado, la hicimos, hemos llegado, ya hemos tocado tierra. Qué tremendo es, dice la palabra de Dios en el Salmo número capítulo 30, versículo 5. Dice que la noche tendrá su sufrimiento, que la noche vendrá y estará oscura. Mientras más oscurece la noche, más se acerca el amanecer. Pero dice la palabra en el capítulo 30, versículo 5, y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche habrá llanto, sufrimiento, dolor. Pero a la mañana vendrá la alegría, el gozo. Y es algo bien tremendo, mis amados, que los discípulos se hayan llenado de gozo al momento que llegaron al otro lado. Bien bonito, mis amados, porque la Biblia, Jesucristo estaba cumpliendo con una promesa hacia ellos. En el versículo 18 del capítulo 8 de Mateo dice, Él mandó pasar al otro lado. En otras palabras, Jesucristo ya había dicho, vamos a ir al otro lado. No nos vamos, y eso es lo bonito, mis amados, de que sabemos a dónde vamos, pero en el lugar de aquí a donde vamos a llegar, puede ser que haya tormenta, puede ser que haya un problema, o sufrimientos, o un virus como este. Pero nos damos cuenta, mis amados, que Dios está con nosotros en medio, aún al llegar a donde tenemos que llegar. Y luego dice la palabra, hay un gozo. Y habiendo llegado al otro lado, yo creo que los discípulos dijeron, gloria a Dios, amén, aleluya, al haber llegado al otro lado. Déjame decir una cosa, mi amado. Una promesa de parte de Dios, que Él está con nosotros, lo vimos la semana pasada, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la vida de Jonás, si ustedes lo podemos ver, Nínive sería salvo, siendo que fíjense lo que dice la palabra, hermanos, todo el pueblo se arrepintió. Eso sería un momento de gozo, un momento de felicidad, un momento de aleluya, de gloria a Dios. Pero ustedes pueden ver, si han leído el libro de Jonás, él se enojó porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Y fíjense, mi amado, Dios lo perdonó a él, le dio una segunda oportunidad al correr de Dios, al decirle a Dios, no quiero ir, y se fue. Dios lo perdonó a él. Oh, mis amados, ¿cuántas veces necesitamos nosotros decir al Señor, Señor, oh Padre, aquí estamos, Señor? Gracias por esa segunda o tercera o cuarta oportunidad. En la vida de Jonás, Nínive sería salvo. Y la Biblia dice que todo el pueblo vino al arrepentirse. Y la Biblia dice que Dios salvó a Nínive. Y para mí, mis amados, yo sé que en Nínive, tal vez en Jonás no, pero en Nínive había un gozo tremendo. Habían visto la mano de Dios, habían visto y escuchado el juicio de Dios, pero Dios estaba en medio de todo esto. Y sabe una cosa, mi amado, Nínive se arrepintió. Y la Biblia dice que hubo gozo, porque Dios no destruyó a Nínive. En la vida de nosotros, mis amados, en este momento que estamos pasando de dificultad, quiero decirles, mis amados, que hay luz al final de la oscuridad. Podemos decir que hay una esperanza. Sabemos que estamos pasando por esto, pero yo puedo ver, mis amados, la luz, la esperanza al otro lado de la oscuridad. Y si ustedes y yo podemos ver eso, yo les voy a retar a cada uno de nosotros, a cada uno decir, deje que Él, Jesucristo, Dios, sea nuestra paz. En medio de todo lo que está sucediendo,
en medio de los problemas, de todo el muchísimo de gente, de lo que falta, que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestra calma. Mi amado, qué bonito es vivir una vida en paz con Dios, donde yo pueda estar calmado porque mi vida está en sus manos. Fíjense, mi amado, deje que Él sea nuestra maravilla. Vamos a ver, vamos a contemplar lo que Él está haciendo. Vamos a maravillarnos, vamos a asombrarnos de la manera que Dios va a obrar en medio de lo que está sucediendo en este día. Vamos a verlo, hermano. Deje que Él sea nuestra maravilla, nuestro asombro. Y por último, mi amado, deje que Él sea nuestro gozo. En medio de tanta confusión, en medio de tanto problema, en medio de tantas preguntas y dudas, deje que Él sea nuestro gozo, nuestra alegría. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra, porque ustedes y yo andamos por fe, no por vista. Porque lo que vemos nos desanima, lo que vemos, hermanos, estamos en afligidos y todo eso, lo que vemos. Pero lo que vemos por fe. Hay un Dios que nos da paz, a un Dios que es maravilloso, a un Dios que nos enseña ese gozo. Porque por fe caminamos, no por vista. Y déjeme compartir, mi amado, este canto que al último, cuando estábamos nosotros pequeños, el canto donde dice que Él es nuestra roca. Él es aquel fundamento donde ustedes y yo podemos pararnos, podemos sentarnos, podemos acostarnos, podemos vivir, podemos alojarnos, podemos, hermanos, simplemente abandonarnos, porque Él es la roca de nuestra eternidad. Dice el canto así: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Roca de la eternidad. Mi amado, mi oración es que en este día, si usted no ha venido y no ha decidido por Cristo Jesús, si usted no ha puesto su confianza en la roca de la eternidad, que es Jesús, si usted no ha dicho al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón, límpiame, sálvame, hazme una criatura nueva, hazme una persona que responda a tu voz. No espere, mi amado, no lo deje para después. Entregue su vida a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Bendice a tu pueblo. Padre, toca cada uno de nuestros corazones. Que, Padre Celestial, podamos ver tu gloria. Podamos ver, Señor, tus maravillas, que podamos vivir en tu paz y que el gozo, Señor, nos rodee, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tenemos una esperanza que nos lleva hasta la eternidad. Y nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida está en la roca que es Cristo Jesús. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén.